un compromiso concreto, modesto, pero concreto que tenemos, y el de crear 15.000 empleos en 3-4 años, en una legislatura, digamos. ¿Podemos hacerlo? Repito que tenemos experiencia de haber creado 20.000 empleos entre el año 95 y 99 en los pactos con el gobierno de Sergio Marqués. Esto ya en Unión Uraspas, virtual ya, lo que ahora ya fue después y ya ahora Unión Uraspas. Y para ello tenemos que hacer, aparte de otras medidas que se exponen otros días, en otros momentos de nuestro programa, conseguir dos cosas: la internacionalización de nuestra economía, que significa dos cosas. Por una parte, ponernos en el mundo actual, modernizarnos, digamos, pero por otra parte, internacionalizar nuestras empresas, convertirse en empresas exportadoras y potentes. Y aquí hay un elemento político muy importante que nos distingue de los demás. Nosotros, digámoslo crudamente, van a perdonarme la crudeza, queremos capitales asturianos y capitalistas asturianos. Porque esos capitales asturianos permitirán a las empresas, como está ocurriendo, algunas de las que dimos el premio Empresa en el pasado, son así, que se afiancen aquí y que luego estén presentes, como están algunas de las nuestras premiadas, en la India, por ejemplo, en Australia, en toda Europa, en Rusia. Pero están aquí, vienen aquí el fin de semana los que dejen fuera, gasten aquí el dinero, tienen aquí los sus fíos, los sus nietos, invierten y gasten. A nosotros interesanos menos, pero menos, el empleo que viene, crea aquí un empleo temporal, es decir, yo un empleo temporal quiero decir que vienen empresas de fuera y luego pues eso marcha la empresa o bien el capital va para afuera y digamos que va a sostener el crecimiento de otros. Eso es una actitud política que nos distingue radicalmente, fíjense ustedes, de todas las fuerzas políticas, grandes o pequeñas, nuevas o viejas, que se presenten a estas elecciones. En eso somos radicalmente distintos. Y tenemos que, junto con esa internacionalización, proclamar la identidad asturiana. Pueden pensar ustedes, bueno, esto de la identidad será cuestiones de la lengua, de la gaita, de la... No. Son esas cuestiones, pero otras también. Piensen, por ejemplo, la sidra, que ya no está, están llevándonos al mercado turístico con el atractivo de la sidra a los vascos. Pero lo mismo nos ocurre con todo lo demás. Nosotros metidos en la España verde, como para el turismo, o en la España de toros y de sol, pues no vendemos nada. Hay una parte importante de nuestra economía turística que se tiene que sustentar en que tenemos un producto distinto, cultural distinto. Desde que somos la salvación de Europa frente al Islam, por ejemplo, en Covadonga, que hay que contarlo, hay que decirlo, aquí resiste Europa, la sociedad occidental, ¿no? Ese arte maravilloso, único en el mundo, que lleve el arte asturiano, que llamen mal llamado arte prerrománico, pero eso hay que contarlo a los de fuera, para que vengan aquí y tengan alguna razón para venir aquí, ¿no? Por lo tanto, la nuestra identidad es también un producto cultural que debe constituir un vector económico importante. Bueno, con esas cuestiones, que como ustedes seguramente estarán percibiendo en su mente despierta, inteligente, no dicen los demás, nosotros y con algunas de las que pensamos conseguir ese objetivo de crecimiento, de esperanza para el futuro, de llamada a ser otro país, no un país derrotado, un país triste, y ese compromiso concreto de crear 15.000 empleos en estos próximos 3-4 años, que repito, hay una cifra prudente, modesta, pero muy posible. Por esas razones, porque llevamos defendiendo Asturias ya décadas, no acabamos de llegar ayer, ni acabamos de descubrir Asturias ayer, por esas razones y porque además somos un partido eficaz, una coalición eficaz. Y como dice nuestro eslogan, nosotros nunca robamos. Y por lo que pido el voto, la Unión Uras